Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Centro Internacional de Noticias de este canal en Bogotá. No olviden ustedes que al final del programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren oír, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, la analista internacional uruguayo-colombiana Laura Gil. Bienvenida como siempre a este programa, Laura. Mil gracias por la invitación. Y está también con nosotros Román Ortiz, analista en temas de seguridad y experto en asuntos latinoamericanos. Gracias por estar en esta mesa. Gracias por invitarme. Laura, la primera noticia tiene que ver nuevamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está en el poder desde el pasado 20 de enero. Solo 7 días después de que tomara posesión en el Capitolio en Washington, expidió una orden ejecutiva donde les prohibía la entrada por cierto número de días a ese país, a Estados Unidos, a los ciudadanos de 7 naciones, de 7 países donde hay una población mayoritariamente musulmana. Ahí estaban Irán e Irak, y estaba también Somalia y Sudán y Yemen, Siria y Libia. Esa orden ejecutiva fue puesta en entredicho y fue suspendida por algunos jueces y se encuentra ahora bajo el estudio de la justicia a ver si puede entrar en vigor o no. Desde entonces, el señor Trump ha tratado de cambiar la orden ejecutiva y ayer expidió una distinta. ¿Y qué tiene esta orden de distinta? En primer lugar, que de esa lista de 7 países sacó a Irak, entre otras cosas porque Irak es un aliado de los Estados Unidos. Por otro lado, retiró una prohibición para los sirios. En la primera orden se decía que los ciudadanos de Siria no podían acogerse al programa de refugiados en Estados Unidos. En esta ocasión suavizó la cuestión para los sirios. Por otro lado, la primera orden favorecía a los cristianos que quisieran entrar a los Estados Unidos, convertirse en inmigrantes en Estados Unidos. Retiró esa alusión. Y por otro lado, mientras que la primera orden ejecutiva debía entrar en vigor de forma inmediata, esta va a entrar en vigor, si es que lo hace, el próximo 16 de marzo. El anuncio de esta orden ejecutiva la hicieron 3 altos funcionarios: el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Seguridad Interior John Kelly y el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions. Hay varios editoriales en Estados Unidos, entre otros el del diario The Washington Post, que dice que esta orden ejecutiva también va contra los valores estadounidenses y que además es simplemente una versión descafeinada, una versión light de la anterior. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Mire, en términos generales, Juan Carlos, yo lo que creo es lo siguiente. Es que lo que muestran estas órdenes es la personalidad, el carácter de Donald Trump. ¿En qué sentido? A Donald Trump no le molesta la inmigración. Su mamá fue inmigrante, está casado con una inmigrante que todavía habla inglés con acento. O sea, no, el problema de él no es la inmigración, es un tipo de inmigración. Y eso es lo que se refleja en estas órdenes ejecutivas. Por supuesto, hay un problema de seguridad y hay un problema de seguridad muy serio en Estados Unidos. Se arregla el problema fortaleciendo el proceso de vetting, de estudio de las solicitudes de visa, de refugio, que además, digámoslo, ya es de por sí bastante severo. No borrando así del mapa estados enteros. ¿Por qué? Porque son musulmanes, porque han estado asociados con terroristas. La primera orden era claramente violatoria del derecho internacional de los refugiados, era claramente, digamos, violatorio cuando excluían a los sirios. Esta sigue siendo una orden problemática y va a ser desafiada en las Cortes. Y yo creo que va a tener, incluso con esta orden, el presidente Trump dificultades. ¿Y sabe por qué? Le voy a hacer una reflexión política más que jurídica. Es porque yo siento que en Estados Unidos los jueces están sintiendo que son la última barrera frente a los desmanes que se están cometiendo en la Casa Blanca. ¿Coincide con ese análisis, Román? Bueno, aproximadamente sí. Yo creo que en política internacional hay cosas que están mal hechas y cosas que son completamente inútiles. Y la primera orden tenía las 2 características. La segunda está un poquito mejor hecha,
pero sigue siendo completamente inútil para lo que se pretende hacer. ¿Cuál es un poco el background, ¿no?, de la orden? El problema es que, y me parece que eso es, digamos, lo que de alguna manera explica también por qué esos países tienen ese tratamiento especial. Dentro de esa lista de principios 7, ahora 6 países, hay 5 que son básicamente estados fallidos o están en guerras civiles. Con lo cual el proceso para generar pasaportes, el control de la producción de documentos de viaje, etcétera, está fuera de control. Sí. Y hay un 6º o 7º país, que es Irán, que básicamente es un estado que ha estado promoviendo el terrorismo durante décadas. Entonces no hay de alguna manera confiabilidad sobre los documentos de viaje que generan estos gobiernos. Sí. Dicho esto, había muchas formas de hacer eso. Este problema no es nuevo y la administración Obama ya trató ese problema haciendo un vetting, como decía Laura, es decir, un proceso de chequeo de seguridad muy completo para los países, los individuos que portan este tipo de pasaportes. Sí. Digamos, hacer una prohibición total es básicamente, digamos, no añade nada en términos de seguridad, por un lado, o sea, no mejora las barreras para que estos individuos que porten estos pasaportes, que puedan ser una amenaza, entren en los Estados Unidos, y además es contraproducente, porque evidentemente genera todo este ruido, ¿verdad?, de que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo una prohibición sobre musulmanes. Yo creo que eso puede ser discutible porque hay muchos países que son musulmanes y que no están en la lista, ¿verdad? Sí. Pero en cualquier caso es tremendamente dañino para el prestigio de los Estados Unidos y para buscar aliados en la lucha contra el terrorismo. Claro, pero lo de los musulmanes, aclaremos, en la orden original se privilegiaba a sectores cristianos, la entrada de los refugiados cristianos. O sea, no es que lo estemos completamente inventando. Lo que pasa es que él tiene claro que a pesar de que, digamos, de todo lo que dijo de los jueces, eso no pasaría el test judicial. Yo creo que, digamos, un tema es la intención, es decir, un veto a los musulmanes en los que están estos 6 países, pero no está, no sé, sí, Arabia Saudí o Marruecos, Indonesia o Marruecos, sí, es difícil de argumentar. Otra cosa es que la orden, evidentemente, la primera sobre todo, tenía unos sesgos, digamos, que evidentemente le daban un color antimusulmán, claro, pero no era una prohibición a la entrada de los musulmanes. En cualquier caso, en términos de contraterrorismo, que me parece que es el argumento principal, sí, es sencillamente contraproducente. Y si me permites agregar algo, Juan Carlos, yo creo que además del argumento de que no sirve, de que es discriminatoria, también pone a Estados Unidos en una situación delicada con sus aliados, porque, por ejemplo, la orden tiene una cosa muy peculiar, y es que hace una excepción para residentes de estos países en Canadá. Sí. Entonces, ¿qué dice? Que si hay residentes permanentes de estos países en Canadá, se podría hacer una excepción, un waiver, si el solicitante aplica. Imagínate eso, ¿no? Que un residente permanente en Canadá tenga, o sea, el equivalente a una green card en Canadá, tenga que hacer permiso de residencia. Pero ese waiver que se le da a los canadienses, o se les podría dar, porque tampoco está, o sea, hay que solicitarlo, no se le da ni a los residentes permanentes de Australia ni a los de Reino Unido. Sí. Entonces, digamos, es una orden que también es agresiva con los aliados. Ya. Cambio de asunto para una respuesta muy rápida, Román. El gobierno del Perú ha llamado a consultas a Lima a su embajador en Caracas, en la capital de Venezuela. Todo esto como consecuencia de que la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, ha llamado a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, cobarde y perro simpático. Todo esto también es consecuencia de que el señor Kuczynski estuvo hace pocos días en Estados Unidos, se entrevistó en la oficina oval de la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, pero hizo unos comentarios en la Universidad de Princeton, una de las más famosas del mundo, en donde dijo que América Latina para Estados Unidos es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra, pero que realmente donde hay problemas serios es en Venezuela. Por eso dio origen, como decía, a la declaración de la señora Delcy Rodríguez. Está bien que el Perú llame a consultas a su embajadora en Caracas y debería esto profundizarse o más bien deberían tratar de pasar página. Repito, para una respuesta muy breve. No, yo creo que debería de profundizarse. Yo creo que lo que nos ha enseñado Venezuela sobre todo es que las palabras
significan algo en política. Cuando uno tiene un tono autoritario, un tono dictatorial, uno habitualmente es un dictador y es un régimen autoritario. Entonces hay que responder a las palabras porque significan no solamente palabras, sino la naturaleza política de los quien los dice, ¿verdad? Entonces yo creo que retirar el embajador es una buena medida que otros países que han recibido igual tratamiento deberían de haber hecho antes. Laura Gil. Pues mira, a mí me parece un déjà vu, me parece que esto pasa constantemente con Venezuela y realmente lo que muestra es el fracaso de América Latina ante Venezuela. América Latina ha fracasado en defender la democracia y creo que tenemos que enfrentarnos a eso. Siempre cuando pasa esto los países se quedan solos, llaman embajador, Perú va a estar solo, o sea, como ha pasado con los demás países que han llamado embajadores, o sea, se han enfrentado con Venezuela. Uruguay lo hizo también el año pasado. Yo realmente creo que si aquí no hay una acción multilateral del continente, en Venezuela no va a pasar nada. Román. Sí, no, yo creo que es verdad, pero hemos llegado a un punto ya en el caso venezolano que está más allá, digamos, incluso de las acciones multilaterales. Sí. O sea, el régimen hoy funciona con una dinámica netamente criminal. O sea, lo que tenemos hoy en Venezuela no solamente es una dictadura criminalizada, una parte de cuyos ingresos provienen del narcotráfico y otras actividades criminales. Entonces, yo creo que es necesario, es decir, es necesario aislar políticamente a Venezuela. Exacto. Pero yo creo que la crisis que se va a desatar en Venezuela, hemos cruzado ya el punto de no retorno. Y claro, vamos a ver, digamos, cómo se desata y cómo efectivamente América Latina se queda mirando la debacle, ¿verdad? Exacto, porque mientras los países sigan legitimando al régimen, de nada sirve las llamadas a embajadores. Por eso es que yo no, realmente, si llaman o no llaman a embajador, me parece irrelevante en este momento. Déjame que ponga un ejemplo. 20 segundos. En 20 segundos. Esto me recuerda a la reacción de Europa a principios de los 90 con Yugoslavia. Los europeos, después del final de la Guerra Fría, reclamaron una y mil veces que ellos podían ser los propios dueños de su seguridad, sí, hasta que se enfrentaron con la crisis de Yugoslavia y fueron incapaces de gestionarla hasta que los Estados Unidos asumieron un rol de liderazgo en ese proceso. Y ahí estuvieron Alemania y Francia enzarzados en una serie de movimientos completamente inútiles. Yo creo que vamos a ver en Venezuela la misma lógica, salvando las distancias. Como América Latina, después de haber estado diciendo durante muchísimo tiempo que ellos debían de ser los responsables de su propia seguridad, van a demostrar que no tienen la capacidad para manejarla. Eso nos podría devolver a hablar de Trump, ¿no? Del rol de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Pues claro, porque el ejemplo que plantea Román creo que es bastante pertinente para analizar el planteamiento de Trump, que los europeos se aseguren de su propia seguridad, nosotros tenemos que minimizar el papel de Estados Unidos. Y la verdad, Juan Carlos, es que yo creo que un mundo en el que Estados Unidos no juega un papel primordial en la seguridad, perdemos todos. Ahora estos 20 segundos. Ahora, sí, no, lo único que quiero decir es que es verdad que esa es la idea de Trump y es un desastre de idea. Pero también hay que decir que esa idea no es original de Trump. Obama ya empezó con esa idea. Lo que pasa es que ahora Trump la ha llevado a unos niveles histriónicos, ¿verdad? Pero digamos la idea del aislacionismo llegó de antes, ¿verdad? Ya regresamos a Club de Prensa. En eso no estoy de acuerdo. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Román, hay muchas noticias de Odebrecht, de la constructora brasileña que está sumida en un escándalo gigantesco en toda la región, escándalo por una red de sobornos. Ayer aquí en Colombia el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que ya hay investigaciones muy serias por supuestos ingresos de Odebrecht a las campañas o vinculación de esos ingresos a las campañas de las elecciones últimas de Juan Manuel Santos. En una ocasión los de Odebrecht le pagaron a una agencia de publicidad, Sancho, aquí en Colombia, para llevar a cabo una encuesta para la campaña de Juan Manuel Santos, el actual presidente, y por otro lado Odebrecht pagó los servicios de un asesor político brasileño de esa nacionalidad brasileña para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el candidato de Álvaro Uribe del Partido Centro Democrático. Por otra parte, hay una columna de Carlos Pañi en el diario El País de Madrid, dándole las gracias a Odebrecht porque esto ha destapado la corrupción en toda la región, y menciona no solamente políticos en el Brasil, sino en la Argentina y también en el Perú, donde Alejandro Toledo, el expresidente peruano, cuando era jefe del Estado, aparentemente recibió $20 millones a través de un amigo.
¿Cree usted que hay que darle las gracias a Odebrecht por esto, porque ha destapado todo? Hombre, yo creo que darle las gracias a Odebrecht está como difícil, ¿no? Digamos, con la trayectoria de la empresa, pero yo creo que Odebrecht ha hecho dos cosas que son importantes e interesantes. La primera es, un poco como dice el artículo del País, yo creo que descubrir dos pecados capitales que tiene la política latinoamericana y ponerlos patas arriba y ponerlos en un contexto donde va a pasar lo único que puede hacer que esos pecados capitales se superen. Los pecados capitales son dos. Uno es el financiamiento de los partidos y otro es la contratación pública. Y esos dos elementos son los dos pilares de la corrupción en América Latina más importantes. La única forma de frenar eso es con accountability, es que haya, digamos, no solamente jueces, sino además un castigo político a los que han hecho ese tipo de prácticas. Yo creo que Odebrecht puede ser el arranque de eso. La otra cosa que ha hecho el escándalo de Odebrecht, que se habla menos pero que me parece interesante, es cómo ha hecho política exterior Brasil durante los años del PT, donde el gobierno brasilero llevaba de la mano a sus empresas. O sea, el de Lula y el de Dilma Rousseff. Exactamente. Y a través de palancas políticas y actividades corruptas promovían los intereses económicos y políticos del gobierno. Yo creo que eso es interesante porque durante un tiempo, o digamos, la narrativa oficial ha hecho que nos presenten a Brasil como una forma de hacer política, una potencia, digamos, benigna, ¿verdad?, en la región. Pues yo creo que lo de Odebrecht y las prácticas de la política exterior del PT de benigno tienen bastante poco, la verdad. ¿Sabes lo que me parece? Es que cuando escuchaba a Román, es que yo lo que creo que ha mostrado Odebrecht, Román, es que los brasileños sí son capaces de liderazgo regional, ¿no? Porque tanto tiempo que se ha hablado del liderazgo de Brasil, del supuesto liderazgo de Brasil, que nunca se cristalizó, ¿no? Nunca ha sido capaz de liderar la región. Fíjense que en esto, en el escándalo de corrupción, es un escándalo producido desde Brasil y con estos fines que mencionaba Román. Dicho esto, me parece que una vez más, o sea, eso también muestra los grandes fracasos en América Latina, que recién hoy estemos discutiendo el financiamiento de las campañas, que recién hoy estemos discutiendo la muerte civil a los funcionarios corruptos, como se está haciendo en Perú. Realmente me parece un poco tardío y un poco responsable. Pero hay una cosa que me parece que es clave, porque, digamos, todo el mundo se pone a darle vueltas al tema de esto, cómo se resuelve, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esto no es porque la región sea más tendente a la corrupción que otras regiones. El problema es que aquí digamos, el castigo, la penalidad política por hacer ese tipo de prácticas es más pequeña, porque las élites políticas tradicionales de la región tienen mucho más agarradas, en la mayoría de los países, no en todo, pero en muchos países, a las instituciones. Claro. Cuando eso cueste políticamente, se hará menos. Cambiará. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Laura Gil, hay controversia sobre la corbata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él suele llevar el saco, la chaqueta abierta, pero la corbata más larga, se dice que la corbata debe terminar alrededor de la mitad del cinturón, donde empieza el cinturón, pero no más larga. Trump siempre la lleva más larga y usualmente es una corbata roja. La corbata tiene una historia interesante. Los soldados de la antigua Roma usaban un pañuelo anudado al cuello. Luego los mercenarios croatas en el siglo XVII llevaban también algo parecido, y como los franceses llamaban a los croatas rvati, eso pasó al francés a convertirse en la palabra cravat, y la primera persona que supuestamente usó una corbata, como la conocemos hoy, era Luis XIV, antes de ser rey francés. ¿Debería Trump mejorar eso de la corbata y ponérsela como toca, o está bien que siga así? Pues lo menos grave que tiene Trump es que sea poco elegante. La verdad es que ojalá alguien lo ayude, ojalá la mujer que es tan elegante le dé algunos consejos, pero las mujeres sabemos que la cinta scotch es muy práctica con los brasiers, no veo por qué los hombres no podrán usarla con la corbata. Además se la pega con una cinta adhesiva, la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no? Sí. Estas dos partes. ¿Debería arreglarse la corbata a Trump, Romano? Yo creo que es todo un síntoma de que es Trump. Digamos, nos han vendido como alguien de
la élite empresarial de los Estados Unidos a alguien que se pone cinta pegante en las corbatas, ¿verdad? Yo creo que también es parte del personaje, ¿verdad? Yo creo que Trump atrae más a un sector de sus seguidores por cómo va vestido y porque de alguna manera hace esas pequeñas, pone esa pequeña distancia con la forma tradicional, la forma formal, ¿no?, de presentarse. Pero es raro lo de la cinta, porque las corbatas siempre tienen detrás algo para que Efectivamente. no meta Y no pudimos ver la marca, pero, No pudimos ver la marca. Peor es el pelo. El pelo y la peluquita esa que se pone de vez en cuando es peor, Juan Carlos. Eso ya son otras cosas. Gracias, Laura G., por haber estado aquí, Román Ortiz. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.